Hola a todas y a todos. Hoy les traigo un video que vengo preparando desde hace muchísimo tiempo. La gente que me sigue desde hace un rato sabe que este es uno de los videos que más tenía ganas de hacer en este canal y les voy a explicar un poco cómo va a ser el formato. Primero vamos a dividirlo claramente en partes y vamos a contar en orden cronológico toda la historia argentina, y una vez que finalicemos esas 2 o 3 partes vamos a meternos en profundidad en cada uno de estos temas, así que no desesperen. Si hay algo que no dije en este video, probablemente lo diga cuando estemos hablando más en específico de las épocas respectivas. Hola, soy la Maya del futuro editando y quiero hacer una mini aclaración, que es que estos videos de historia están más que nada dirigidos a un público joven que quizás no tiene prácticamente nada de idea de historia o no lo ve como algo interesante, por lo tanto obviamente todo va a estar bastante simplificado, bastantes cosas las voy a usar con mis términos y mi forma de hablar. Se lo digo desde ya, más que nada para los adultos que entren a este video. Y bueno, quiero agradecerle a Mateo Leslie y a Bernardina de Carmen Díaz Vázquez, que es la mamá de una de mis mejores amigas, por ayudarme a hacer este guión de historia y hacerme sus respectivas correcciones. De todas formas, pueden haber errores, pueden corregir errores, pero siempre hágalo desde el respeto porque yo lo estoy haciendo con la mejor intención que puedo. Así que nada, sigan con el video. Porque la historia argentina es verdaderamente muy interesante, es como medio una novela y siento que puede ser contada así. Así que espero que les guste y vamos a empezar desde el verdadero principio, desde donde llegaron los seres humanos a América. Lo primero que se explica es que en realidad América fue el último continente en ser poblado porque el ser humano no apareció en América. Se dice que el ser humano, los primeros seres humanos registrados fueron en África, pero ¿cómo llegaron a América? Me dirán. Como algunos sabrán, en el mundo hubieron eras del hielo o glaciaciones. ¿Por qué esto ayudó a que el ser humano llegara a América? Porque se creó el estrecho de Bering, que una vez que fue bajando el hielo se transformó en una especie de barro y la gente que estaba en este continente de la nada lo vio y dijo: che, lo podríamos cruzar. Y cruzaron por el estrecho de Bering hasta lo que hoy sería Alaska. Y poco a poco fueron bajando y fueron distribuyéndose. Claramente algunos se distribuyeron para acá, otros se distribuyeron para acá y otros, que son los que nos interesa hoy, bajaron y bajaron y bajaron. Esto claramente no fue de un día para el otro, fue muchos años que fueron bajando porque imagínense que también por la glaciación toda América tenía muchísimo hielo y tenían que esperar a que se derritiera para ir bajando porque si no eran climas muy extremos para caminar. Así que hace unos 12.000, 10.000, 13.000 años descendieron hasta lo que hoy sería Argentina. Y estos primeros humanos no cazaban ni vacas ni caballos, cazaban megafauna. La megafauna son animales gigantescos, como por ejemplo el megaterio, que era como un perezoso gigante, el glipodonte, que era como un armadillo gigante, todo gigante, imagínense, mega de gigante y fauna de fauna. Otro de los animales de la megafauna que nosotros cazábamos eran los tigres dientes de sable, que quizás lo conocerán por la película de La Era de Hielo, por ejemplo, creo que se llamaba Diego en La Era de Hielo. Pero bueno, muchos dicen que también nosotros quizás tuvimos que ver algo con su extinción. Pero bueno, pasando de tema también, uno de los primeros registros de humanos que hay son en la Patagonia y más exactamente en Santa Cruz, que se le llama la Cueva de Manos, donde por primera vez hay un registro de arte humano, donde habían manos en negativo en las cuevas. Ya habrán visto alguna vez probablemente estas fotos. ¿Cómo las hacían? Soplaban pigmento sobre la mano que estaba apoyada en la pared, así que recubría todo el resto de la mano. Que esto no es simplemente una forma de arte, es una forma de identidad, de decir estamos acá hace años. Que esto está registrado hace más o menos 9.300 años. En la Patagonia ya habían sociedades complejas desde antes de las pirámides de Egipto. A medida que se fue desarrollando todo, nuestro territorio argentino, nuestro territorio sudamericano, convivía con muchas culturas muy diversas y con muchos desarrollos distintos en estas culturas. Empezando por el noroeste y centro, que eran sedentarios y agricultores. En este lugar vivían grupos muy organizados que estaban bastante inspirados en el Imperio Inca. Cuando hagamos el video sobre
sobre todos los pueblos originarios. Vamos a hablar más en detalle sobre el Imperio Inca. Y uno de los grupos organizados más conocidos son los diaguitas. Ellos eran los más destacados. ¿Por qué? Porque hacían aldeas de piedra, tenían su propio sistema de riego para cultivos y también domesticaban llamas. Eran bastante adelantados los diaguitas. Por otro lado, estaban los que eran más cazadores o recolectores, que estaban principalmente en la llanura pampeana y el sur. De acá sí hay más grupos que podemos hablar. Habían grupos como los tehuelches, los pampas, que más que nada se movían para buscar guanacos y ñandúes. Y más en el extremo sur, en lo que hoy sería Tierra del Fuego, existían los onas. Claramente estos últimos viviendo en situaciones climáticas muy extremas. Por último, en el litoral o en el noreste vivían los guaraníes, que bastantes lo habrán escuchado muchas veces esto. Varios de estos probablemente los hayan escuchado. Más que nada los tehuelches y los guaraníes, que son como de los que más se hablan, también los mapuches, ya vamos a hablar de ese tema. Los guaraníes usaban los ríos. Tenían una agricultura bastante simple, pero eran muy buenos navegando en canoas. Un buen dato es que los guaraníes cultivaban y consumían yerba mate, así que técnicamente de ahí es el origen del mate. Ahora nos toca pasar a la etapa de la colonización de España. Muchos ya sabemos más o menos esta historia, así que les voy a contar un par de cosas que quizás ustedes no sepan. Empecemos por el fracaso de la primera Buenos Aires en 1536. Pedro de Mendoza llegó con una mentalidad muy medieval, que se le decía como castillo y feudo. Los querandíes, que eran los que estaban en ese territorio en ese momento, al principio les compartieron comida, pero después de que los españoles tuvieran como una exigencia muy violenta, los terminaron sitiando. ¿Qué significa esto? Que la ciudad que quería fundar Pedro de Mendoza terminó cayendo, pero no por una batalla, no por una guerra, sino porque se terminaron muriendo de hambre, llegando hasta que los españoles fueran caníbales entre ellos. Así que los querandíes opusieron resistencia, porque eso es algo que en la historia no se dice mucho. Los pueblos originarios lucharon un montón contra los españoles, ganando un montón de batallas. Y ahora vamos a hablar de otra de las batallas que es una de las más largas de nuestra historia: la Guerra de los Calchaquíes. Esta guerra duró desde 1560 hasta 1667. Fueron 130 años de guerra contra los calchaquíes y los españoles, porque en el norte no se las hicieron muy fácil. La conquista no fue para nada un paseo por ahí. Primero Juan Calchaquí y después Viltipoco lideraban confederaciones de tribus que literalmente arrasaban con las comunidades españolas. Esta fue una guerra muy eterna. Creo que Pupina Plomer tiene un video sobre ella más en detalle. Igual ya lo vamos a hablar en detalle en otros videos. Pero después hubo un triste desenlace para los pueblos originarios, que fue con los quilmes. Porque una vez que derrotaron los españoles a los quilmes, que era también otra cultura que estaba viviendo acá, que era su tierra, los españoles los castigaron obligando a toda la población de los quilmes a caminar desde Tucumán hasta la costa de Buenos Aires a pie. Más de 1350 kilómetros. Claramente, de los miles que salieron desde Tucumán, muy pocos quedaron vivos después de eso. De ahí se terminó formando la reducción de la exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes, que hoy se le diría Ciudad de Quilmes. España no conquistó lo que hoy se le diría Argentina desde un lugar solo, porque como les dije, igualmente los pueblos originarios se les hicieron muy difícil. Lo hicieron a través de 3 caminos distintos, ahí fundando ciudades estratégicas para ellos. La primera fue la Corriente del Este. Lo que pasa es que los españoles buscaban una salida al océano Atlántico. Así que acá fundaron Santa Fe, Corrientes y finalmente Buenos Aires. Como les dije antes, la primera vez que intentaron fundar Buenos Aires, Pedro Mendoza fracasó. Bueno, la volvieron a fundar definitivamente en 1580 por Juan de Garay. Así que fueron fundadas lo que hoy se le diría primeras 3 provincias. Después llegaron por la Corriente del Norte, desde Perú.
desde arriba, algo que voy a desarrollar un poquito más en un toquecín. Los españoles buscaban abastecer las minas de plata de El Potosí. El Potosí, que estaba ubicado en Bolivia, un lugar muy importante de donde se sacaba plata. Plata, claramente hablando del mineral, no de billetes, todavía no existía. Así que bueno, lo que buscaban era abastecer las minas de plata de Potosí. Por lo tanto, ahí fundaron las ciudades del norte, lo que sería Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Por otro lado, también tuvieron la corriente del oeste, que era desde Chile. Así que ahí cruzaron por los Andes y fundaron Mendoza, San Juan y San Luis. Pero bueno, igual en esta etapa nuestra región era pobre y marginal para los españoles. La verdad que no les interesaba tanto, solo les interesaba explotar nuestros recursos naturales. Algo que bueno, se repite durante la historia. Durante esta etapa casi todo se centraba en Lima, Perú, y en el oro y la plata, los minerales, nuevamente. Pero Buenos Aires también era un buen lugar para contrabandear, porque nosotros teníamos un pacto claramente de monopolio con España. ¿Qué significa esto? Que solo podíamos comerciar con España, y España tenía puertos autorizados para comerciar, que antes de las reformas borbónicas, que ahora ya voy a hablar, habían solo dos. Uno en Veracruz, México, lo que sería hoy México, claramente, sepan que yo lo estoy diciendo para que ustedes se ubiquen más o menos de qué estoy hablando, pero en ese momento no se llamaban así. Y en Cartagena de Indias, que sería hoy Colombia. Así que sí, si vos querías comerciar con España desde Buenos Aires, te tenías que ir por tierra hasta Colombia y viceversa también. Así que al Buenos Aires ser una ciudad que era costera, era mucho más propensa al contrabando con otros países porque era más difícil de controlar, por así decirlo. Estas reformas borbónicas de las que estoy hablando se empezaron a implementar en América en el siglo XVIII más o menos, que fueron iniciadas por Felipe V y las desarrolló mucho más Carlos III entre 1759 y 1788. Ahora vamos a pasar a la parte de la creación de nuestro virreinato del Río de la Plata. Pero primero les voy a explicar algo que va a ser bastante importante, que son los Borbones. Los Borbones en realidad son una dinastía real, o sea, monarquía, que empezaron a gobernar España desde el 1700. Cuando los Borbones toman el control de España, no podían entender cómo el reino controlaba casi toda América, pero igualmente no tenían plata. Como los Borbones pensaban que en América era todo un viva la pepa y que teníamos demasiadas libertades, según ellos, deciden crear nuevos virreinatos para poder ganar más control de América. Pero esto no sale gratis, porque de acá viene una rebelión que una de sus causas fue estas reformas borbónicas, que es la rebelión de Túpac Amaru II, que fue en 1780 en el virreinato del Perú. La rebelión de Túpac Amaru II fue un movimiento anticolonial que estaba encabezado por José Gabriel Condorcanqui Noguera, más conocido como Túpac Amaru II. Él proclamaba la abolición de los repartos mercantiles. Lo que pasa es que los funcionarios españoles obligaban a las personas originarias de América a comprar productos que no necesitaban a precios reinflados, como por ejemplo venderles medias de seda o libros en latín a personas que no sabían leer, para así endeudarlos de por vida. También existía la mita minera, que era un sistema de trabajo forzado donde obligaban a los originarios a ir a las minas, especialmente en Potosí, que es donde estaban las minas de plata más grandes, trabajando obviamente en condiciones inhumanas. ¿Qué es lo peor? Que en realidad la mita es un sistema de origen inca que los españoles lo usaron para esclavizar a los aborígenes, pero en realidad en el estado inca sí se le devolvía algo a los trabajadores, no como los españoles. Pero bueno, este levantamiento, que empezó como una protesta hacia las reformas borbónicas, terminó evolucionando en un amplio movimiento de resistencia aborigen y mestiza que buscaba restaurar un nuevo imperio inca. Este termina siendo un punto de quiebre porque el rey Carlos III, que era el rey de España, decide finalmente separar estas tierras del virreinato de Perú y crea un nuevo virreinato con capital en Buenos Aires.
Esto era más que nada para reducir el contrabando y la piratería, mandando la plata de Potosí por otro lado que no fuera el Caribe, que ahí ya sabían cuál era el recorrido que hacían por el Caribe, entonces lo más probable era que les robaran cuando tenían que llevar toda la plata a España. Me destroza mucho la cara de este tipo. Básicamente, por los piratas tuvieron que cambiar la ruta porque les iban a chorear todo, así que nosotros nos volvimos otra ruta. Entonces decidieron cambiar la ruta hacia Buenos Aires. Buenos Aires pasa de ser una aldea marginal a ser una capital y hasta se le anexa la caja de plata de Potosí que antes estaba en Lima, lo que obviamente causó tensiones entre el virreinato de Perú y ahora el virreinato del Río de la Plata. Así que en este momento Buenos Aires empieza a explotar comercialmente. Se empiezan a exportar cueros acá, que es hoy Argentina. Hay un montón de fauna, hay un montón de vacas, por ejemplo. Y también empezaron a exportar tasajo, que era carne salada. Casi toda la economía del virreinato giraba alrededor de la exportación de la plata de Potosí. Al colaborar con esto, por ejemplo, Córdoba se encargaba de criar mulas para mandar a Potosí y de ahí mandar la plata a Buenos Aires y de ahí a España. Como les conté antes, había un problema con este monopolio de que el virreinato nada más pudiera comerciar con España, porque claramente había muchos más países europeos que estaban colonizando otras tierras de América, como Inglaterra con Estados Unidos, como Portugal con Brasil. Entonces, el contrabando con Inglaterra y con los franceses era muy común, porque al comerciar solo con España, los productos eran re caros. Entonces, bueno, decían, ok, contrabandeamos, total, tenemos la costa nosotros. Probablemente esta parte se cansaron de escucharla en el colegio, pero tiene muchas cosas mucho más interesantes que las que nos contaban en historia mientras probablemente se quedaban dormidos o mientras hacían actos. Vamos a hablar también de las invasiones inglesas que fueron de 1806 a 1807. En 1806 se produjo la primera invasión inglesa. ¿Pero por qué? Gran Bretaña estaba en plena evolución industrial y quería vender sus productos. Lo que pasa es que después de la batalla de Trafalgar, ay Dios, me recuesta decir eso, no sé por qué, que era entre España y Francia contra Gran Bretaña, que ganó Gran Bretaña, que fue en 1805. Bueno, resulta que Gran Bretaña quería empezar a dominar mares y buscar nuevas colonias, porque ¿qué había pasado? Medio que había perdido su colonia, que era Estados Unidos. Así que los ingleses llegaron acá pensando que los iban a recibir bien, cosa de la que no estaban muy equivocados, porque el cabildo le juró fidelidad al rey Jorge III, más que nada porque el virrey que nosotros teníamos, que era el virrey Sobremonte, había escapado de nuestra ciudad. Así que a cambio de garantizar el libre comercio, comerciar libremente, como sabemos, nosotros teníamos un monopolio con España, y también la libre propiedad, muchos le juraron al rey Jorge III de Inglaterra, a escondidas algunos, y otros no tanto, como el obispo Lué, quien fue uno de los que lo hizo más notorio. Sí, yo obvio que le voy a jurar fidelidad al rey de Inglaterra, pero alguien que sí se opuso de esto, que es un personaje muy importante, un prócer muy importante de nuestra historia, fue Manuel Belgrano. ¿Qué había pasado con el virrey Sobremonte, que era claramente español? Se había querido escapar a Córdoba con el tesoro de Potosí, pero lo terminan agarrando y el tesoro queda en lo que hoy sería Luján. O sea, no llegó a llevárselo hasta Córdoba, básicamente porque ya los caminos no daban para más y lo tuvieron que dejar ahí. Pero como les digo, el virrey español no pudo defender nuestras tierras. ¿Quiénes defendieron nuestras tierras? Los criollos, los que vivían acá. Los vecinos se organizaron en milicias, que es muy importante esto, eran milicias. No muchos tenían verdadera experiencia en guerra, no eran militares de verdad. Se organizaron en milicias y expulsaron a los ingleses. Un factor muy clave en esto, que ya lo saben, pero eso fue de la segunda invasión, es que las mujeres fueron una de las más importantes en echar a los ingleses, porque demostraron que no eran ninguna sumisas y que estaban dispuestas a luchar codo a codo con los hombres para expulsar a cualquier invasor. Una mujer que fue muy importante en estas invasiones inglesas fue la doña Manuela Hurtado
Pedraza, que a todos les había sorprendido que tenía un excelente manejo del fusil y fue parte de los cientos de mujeres que lucharon codo a codo con los hombres. Doña Manuela fue distinguida hasta por el virrey Liniers después. Así que esto a los criollos les dio conciencia de su propio poder. España no nos puede defender, que lo podemos hacer solos. Proceden a elegir a sus propias autoridades. Claramente no estamos hablando de una votación democrática de todo el pueblo, estamos hablando de la gente que tenía plata, que casi todos eran españoles o criollos, pero igual con un buen poder económico. Así que terminan eligiendo a Liniers, que Liniers era un francés aliado con España. Era francés, pero era leal a la corona de España. Esto ya estaba plantando una semillita de autonomía ya, de que podíamos manejarnos solos. Después de esta invasión, Inglaterra se dio cuenta que no iba a ser tan fácil conquistar estas tierras y la primera vez, en 1806, habían venido con 1.200 hombres y para la segunda invasión, que fue en 1807, vinieron con 12.000. Pero de todas formas las milicias ya se estaban preparando para esto y todos los ciudadanos formaron parte de echar a los ingleses. Los ciudadanos se organizaron y mujeres tiraban agua hirviendo desde las ventanas, se peleaban con piedras, palos. El ciudadano común peleaba en eso para expulsar de su territorio a los ingleses, lográndolo. Lograron enfrentar a 12.000 soldados ingleses, un pueblo que tenía mucha sed de autonomía, claramente. Así que acá ya empieza a picar la revolución, porque como les digo, estamos en 1807. ¿Qué pasa por esta época, que se acuerden? Como muchos saben, o quizás no, y por eso me están escuchando hablar, hubieron muchas cosas que plantaron la semillita de revolución en el virreinato del Río de la Plata. Una de las cosas había sido primero la revolución e independencia de Estados Unidos, y también en 1789 estuvo la Revolución Francesa, que fue un sinónimo de libertad y que también de ahí salió un personaje muy importante para esta historia, que es José Bonaparte, un francés que se había vuelto el rey de España, porque Napoleón invadió España y metió preso al rey, que era Fernando VII. Pero ¿qué pasa? Si no hay rey en España, el virrey en América ya no tiene mucho sentido. Así que en 1809, como nosotros sabemos, hasta ahora el virrey era Liniers. En 1809, la Junta Suprema de Sevilla, que era lo que estaba reemplazando al rey de España, por así decirlo, allá, pone de virrey en el virreinato del Río de la Plata a Cisneros. Lo que pasa con Cisneros es que habían varias razones por las que ya no lo querían ahí. Primero, él estaba reprimiendo revoluciones en Bolivia, más específicamente en Chuquisaca. Y había gente de Buenos Aires que había vivido ahí y que había estudiado en universidades ahí, como Mariano Moreno, que no les gustó nada esto. Después, cuando se enteraron de la caída de la Junta de Sevilla, porque eventualmente esa junta cayó en 1810, se enteraron acá porque las noticias iban bastante lento desde España, imagínense, la gente exige cabildo abierto. Pero claramente Cisneros no quiere un cabildo abierto, así que lo amenazan. Lo amenazan literalmente como se imaginan, todos los ciudadanos enfierrados yendo a buscar a Cisneros. Lo aprietan hasta que el 22 de mayo se termina llamando a cabildo abierto. Un dato interesante es que habían personas que trabajaban en el correo y tomaron la decisión de imprimir invitaciones de más a este cabildo abierto, porque lo que pasaba era que los que decidían por todo el pueblo era gente más que nada española y algún que otro criollo, pero mucho español. Entonces imprimieron invitaciones de más para que más gente del pueblo, hombres claramente, pudieran participar en este cabildo abierto. Acá nuevamente el obispo Loué, que lo nombramos antes porque le quería jurar a la corona de Inglaterra, dice: no chicos, hay que esperar a ver qué dice España, hay que seguir siéndole leal a España. ¿Y quién lo calla? Castelli, que Castelli lo calla con un discurso que todos lo describen como una buena cerrada de orto. Claramente el virrey Cisneros pierde la votación en el cabildo abierto, porque ¿qué quería Cisneros? Quería hacer una junta con él como presidente, o sea, básicamente no cambiar nada. El 23 de mayo Cisneros desconoce la votación, todo nunca pasó, yo sigo siendo virrey, y crea su propia junta fantasma, a lo que se cuenta que Belgrano ese día agarró su sable y dijo que si el virrey no renunciaba para las 3 de la tarde,
lo iba a tirar por una ventana y finalmente el virrey Cisneros terminó renunciando. Así que el 25 de mayo de 1810, esta fecha que tanto conocemos por los actos escolares, fue donde se formó la primera junta con personajes próceres muy importantes en nuestra historia. La primera junta de gobierno patrio estaba conformada por Manuel Belgrano, que era el que tenía más experiencia en el Estado dentro de todo. Propuso de secretario de guerra a Mariano Moreno, que un buen dato de Mariano Moreno es que él había hecho su tesis en Chiquisaca sobre la explotación de los pueblos originarios en Potosí. Era un adelantado Mariano Moreno, realmente era uno de los primeros revolucionarios. También hablaba mucho de los derechos de las mujeres. Ya vamos a ver qué le pasó a él. También estaba Paso, que Paso era un abogado que conocía mucho sobre la administración pública. También estaba Juan José Castelli, que fue el que cayó al obispo y también el primo de Manuel Belgrano. Estaban Mateu y Larrea, que eran comerciantes españoles que estaban a favor de la revolución, y el presidente de la junta era Cornelio Saavedra. También estaba un cura que se llamaba Alberti, no Alberdi, Alberti. Y bueno, Cornelio Saavedra también era el jefe del regimiento de patricios, que era la milicia popular. Así que ya finalmente se había armado la primera junta de gobierno. Pero todavía no éramos independientes. Es más, la estrategia era justamente seguir jurándole lealtad al rey de España, que claramente estaba preso, para no tener que jurarle a Bonaparte, que era francés. Más que nada esto era para que no le vinieran a hacer mucho quilombitos. Sí, nosotros seguimos siendo leales a la corona española, porque somos una colonia española, pero en realidad ya nos empezamos a manejar nosotros solos. Era como una máscara que estaban usando. Pero bueno, la idea de que esta revolución fue pacífica, con la famosa idea de las cintitas blancas y celestes, es completamente falsa. Fue una revolución muy violenta, hasta había una contrarrevolución de gente que no quería que hubiera revolución, como Liniers. ¿Qué pasaba con Liniers? Él era el ex virrey. Él era francés, pero le juraba lealtad a la corona española. Los españoles, al él ser francés, no confiaban mucho en él. Entonces, ¿qué dijo Liniers para chuparle más las medias a los españoles? Decidió ir a Córdoba a organizar una contrarrevolución a la que estaban haciendo, como para jurarle la lealtad a España. Pero lo terminan fusilando en Córdoba. Fusilar significa matarlo. A Santiago de Liniers, que había sido héroe de las invasiones inglesas, fue fusilado el 26 de agosto de 1810, marcando que esta revolución era muy seria. Además, su fusilamiento fue como una de las primeras órdenes de la primera junta revolucionaria, porque lo consideraron que era un enemigo de la causa de ser independientes finalmente, e igualmente lo era. Pero su fin trágico terminó siendo una figura muy clave de la época. Igualmente, dentro de esta primera junta habían tensiones. Porque, por ejemplo, Saavedra era una persona muy conservadora, mientras Mariano Moreno era prácticamente lo más izquierda que podías encontrar en esa época. Ya les dije, Moreno tenía ideas muy revolucionarias, como por ejemplo devolverle las tierras a los pueblos originarios, hablaba de los derechos de las mujeres, y esto a los conservadores no les gustó mucho, porque en realidad lo que pasaba era que Saavedra quería mantener toda la idea colonial todavía intacta, pero en vez de que los españoles estuvieran en la cima de la pirámide, fueran los criollos con plata. Básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué hicieron con mi pobre Mariano Moreno? Lo mandaron a una misión a Londres en barco, donde algunos dicen que falleció por una enfermedad y otros dicen que lo envenenaron. Todo esto en 1811. El 18 de diciembre de 1810 se crea la Junta Grande, creada por Saavedra y Deán Funes. Ahí expulsan a los morenistas y quieren retroceder la evolución. Esta Junta Grande tenía algunos representantes del interior, acá comenzando ya la idea que vamos a ver en un poco, donde a la gente le parecía medio una boludez que se centrara todo en el Cabildo de Buenos Aires, cuando ya habían más provincias. En 1811-1812 se hace el primer triunvirato
triunvirato. El primer triunvirato era un poder ejecutivo con 3 personas y a la cabeza estaba Don Bernardino Rivadavia. ¿Qué pasa con él? Que él medio estaba frenando la independencia porque Gran Bretaña se lo decía. Así que en 1812 llega un prócer ultra conocido por todo Sudamérica, por todo el trabajo que hizo por Sudamérica, que fue San Martín, quien era medio la única persona que tenía experiencia militar real al haberse criado en Europa y al haber estado en, lugares militares en Europa. Como les dije antes, acá se formaban muchas milicias, habían pocos militares reales y era lo que se necesitaba en este preciso momento. Así que con esta llegada San Martín se afilia a la Sociedad Patriótica, que era como el opuesto al triunvirato, eran los que le hacían la contraria al triunvirato. También San Martín crea el Regimiento Granaderos a Caballo, con el que su primera batalla fue derrocar este triunvirato, ahí instalando un segundo triunvirato por hacer trampa y por oponerse a la revolución. También se había formado la Logia Lautaro, donde estaban San Martín y Alvear empujando la revolución, empujando la independencia. Otra cosa importante fue la asamblea del año 1813, que se le llama la asamblea del año 13, donde Alvear era el presidente y era muy loco porque él estaba escribiendo sus propias leyes antes de ser un país, antes de ser autónomos, pero ya lo estaban planeando. En el medio de esta asamblea del año 13 llega la primera batalla de San Martín acá, porque los españoles estaban atacando las costas del río Paraná. ¿De dónde entraban, me dirás? Los españoles estaban entrando por la colonia de Montevideo, en Uruguay. Así que San Martín va con sus granaderos a custodiar esas costas y se produce el famoso combate de San Lorenzo. Una mención especial que me dio uno de los profesores de historia es sobre el sargento Cabral, que era afrodescendiente mixto con aborigen, y en las estatuas que le hicieron lo ponen como ario. Así que San Martín se empieza a elevar mucho en términos políticos con sus éxitos, porque imagínense que antes de esto casi todas las batallas no eran ganadas por las milicias que teníamos. Esto no le gustaba mucho a Alvear. Algo que también hace Alvear en esta época es declarar la libertad de vientres, algo que es sumamente adelantado para su época, considerando por ejemplo lo que pasó en Estados Unidos. La libertad de vientres era básicamente que los niños nacidos de esclavos a partir de ese momento ya no eran esclavos, eran libres, que igual es discutible porque obviamente, a ver, si nacían en esclavitud medio que iban a seguir en esclavitud, pero sí fue un gran paso bastante revolucionario, que fuimos uno de los primeros territorios en hacer eso. También se creó la bandera argentina por Manuel Belgrano, que fue confeccionada por María Catalina Echeverría, y el 27 de febrero de 1812 fue izada por primera vez en Rosario. Un dato es que los colores de la bandera argentina son los colores de la familia real española de los Borbones, pero que Belgrano le metió el sol inca en el medio. También se creó el himno nacional argentino, que fue adoptado finalmente el 11 de mayo de 1813 por la asamblea del año 13. También era muy loco porque habían adoptado hasta el escudo, pero todavía no se declaraba la libertad. Tampoco había una constitución proclamada. Por otro lado, Belgrano estaba liderando el ejército del norte en el Alto Perú, pero estaba sufriendo derrotas en Vicapugio y Ayuoma. Espero estar diciéndolo bien. Algo destacable que salió de acá fue María Remedios del Valle, que a pesar de ser negra, pobre y mujer, se ganó su lugar en el ejército del norte. Por su lealtad, por su disciplina, por su compromiso, por su valentía, Belgrano la terminó nombrando la capitana de su ejército, y más tarde iba a tener también una distinción de Rosas, y también le dio un sueldo Rosas, haciendo que ella terminara tomando también su apellido, llamándose finalmente María Remedios del Valle Rosas. Pero bueno, como Belgrano estaba perdiendo en el norte, Alvear no quería más a San Martín, que estaba teniendo como mucha buena imagen política, no lo quería tanto ahí y lo mandó a reemplazar a Belgrano en el norte. Que acá hay algo curioso que ya voy a entrar cuando haga los videos específicos de cada época, que se habla de una relación un poco muy amorosa entre San Martín y Belgrano. Se
se mandaban cartas que eran muy amorosas, como que se querían mucho ellos dos. Literalmente una de las cartas dice: mi corazón toma un nuevo aliento cada instante que pienso que usted se acerca, porque estoy firmemente persuadido de que con usted se salvará la patria. Empeñese usted en volar, si le es posible, con el auxilio, y en venir a ser no solo mi amigo, sino maestro mío, mi compañero y mi jefe. La historia dirá que eran amigos. Así que San Martín se encontró con Belgrano en la posta de Yatasto y le entregó el mando de su ejército, que claramente estaba en un momento muy crítico. Mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Alvear en el virreinato? Alvear quiso establecer un poder ejecutivo de una sola persona que se iba a llamar el Directorio y nombra a su tío, que era Gervasio Posadas, de 1814 a 1815. Finalmente se termina liberando Montevideo también, pero en 1816 Fernando VII, el rey de España, volvió al poder, algo que nadie se imaginaba que iba a pasar. Y obviamente la excusa de que estaban gobernando a su nombre ya no les estaba sirviendo más, porque obviamente Fernando dijo: ah, listo, salí de la cárcel, chicos, ustedes siguen siendo míos, gracias por gobernar, ahora me toca a mí. Y acá pasa un escándalo, porque Alvear envía a un hombre que se llamaba García, o de apellido García, una confusión honesta, pero en realidad le escribió a Lord Strangford, que era el embajador inglés en Río de Janeiro en 1815, y le escribió esto: estas provincias deben pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés. Yo estoy resuelto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los males que les infligen. Para proponer que seamos una colonia británica. Esto fue tan escandaloso que Alvear cayó. Se estaban haciendo toda una revolución. Querían ser libres y de la nada va uno y le propone ser una colonia británica, que ya habían dicho como 4 veces que no querían ser una colonia británica. Las tropas españolas volvieron, fueron por el norte de Sudamérica, pero no llegaron al virreinato. Ahí asume Álvarez Tomás, quien convoca un congreso, pero en Tucumán, porque ya estaban desconfiando bastante de los porteños y además Tucumán era medio el centro del virreinato. Así que el 24 de marzo de 1816 se conforma el Congreso de Tucumán. Ahí se empieza a hablar del estilo de gobierno, porque imagínense que no existía lo de hoy en día de saber cómo funciona un gobierno, se lo tenían que inventar. Se hablaba de monarquías, o sea, de tener un rey, pero ahí Belgrano llegó a anunciar la caída de Napoleón y dice: che, ¿ustedes quieren una monarquía? ¿Tanto quieren una monarquía? Bueno, pongan un rey nuestro. Belgrano propuso un rey inca, al hermano de Tupac Amaru. Ese hermano se llamaba Juan Bautista y estaba preso en una cárcel española, pero era uno de los nuestros. ¿Por qué no puede ser él el rey? Además de que estas tierras son suyas. Claramente a los miembros de la junta no les gustó nada esta propuesta y hasta Anchorena dijo que no podíamos tener un rey en hojotas, que Belgrano ya sabía que esto iba a pasar, pero por lo menos movió la conversación del lado de la monarquía para que no tengamos una monarquía. Cumplió su cometido. Cada vez había más presión para que se declare la independencia, más con la vuelta de Fernando, pero todavía tenían que derrocar al bastión de poder imperial que quedaba en América, o sea, lo más importante que le quedaba a España en América, que era el virreinato del Perú. Era lo último que faltaba para poder finalmente afianzar esta independencia en América. Y San Martín para esto necesitaba cruzar a Chile, conseguir más tropas para ir en barco hasta Perú, pero él tenía que cruzar los Andes, la famosa cruzada de los Andes, y lo tenía que hacer sí o sí en verano, porque en invierno imagínense que era imposible a caballo. Entonces él era el que más estaba metiendo presión para que se declarara la independencia en el virreinato del Río de la Plata. Así que finalmente el 9 de julio de 1816 se declara la independencia de España en el Congreso de Tucumán. Y un gran dato de esto es que San Martín mandó a cambiar una cláusula que decía que podíamos ser libres de España, pero dejaba un agujero legal a que nos pudiera dominar otro país, que pudiéramos ser colonia de Gran Bretaña o de Francia o de Portugal, y San Martín nos declaró libre de cualquier dominación extranjera, siendo ese el acta final y definitiva
definitiva. Así que en 1816 San Martín se dirige a Chile para liberarlo y juntar sus tropas. Como sabemos, San Martín cruzó muy enfermo y cruzó en camilla los Andes junto con los caballos. Un detalle es que el directorio le pidió a San Martín que reprima cualquier alzamiento en su contra y San Martín se negó. Y otro detalle de esta cruza de los Andes es que fue ayudado por guías mapuches y pehuenches, además de que estaba en camilla, pero pueblos originarios lo ayudaron. Ahí empezó la expedición libertadora. Desembarcó en Perú en barco, que ningún español se esperaba que llegaran en barco justamente, y ocupó Lima para finalmente proclamar la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. San Martín terminando asumiendo el título de protector. Y acá en Buenos Aires las cosas estaban todavía intentando organizarse y hubo, por ejemplo, lo que se le llamó el fracaso de 1819, que es que básicamente intentaron hacer una constitución, pero la constitución era centralista. ¿Qué significa esto? Que todo el poder iba a estar en Buenos Aires. Entonces, obviamente, las provincias del interior la rechazaron. Y esto lleva a una guerra civil, donde estaba José Rondeau, creo que se dice, a cargo. Lo que pasa es que Buenos Aires tenía la aduana, que tenía el poder de decidir qué pasaba o no, siendo un poco injusto con lo demás. Además, se quedaba con toda la plata casi, no le daba nada a las demás provincias. Y ahí empiezan las famosas guerras civiles de los unitarios contra los federales. En 1820 empieza una de las guerras civiles más conocidas y habladas de nuestra historia, que son los unitarios contra los federales, que arranca en 1820 y termina en 1852. El gobierno central cae en la batalla de Cepeda de 1820, porque hubo otra batalla de Cepeda, pero más adelante. Que a esta batalla de Cepeda se le llamó la batalla de los 10 minutos de lo corta que fue. Así que a partir de ahí ya no hay un presidente. Derrocaron a Rondeau. Ahí se firma el Tratado del Pilar y arranca la anarquía del año 20, donde cada provincia se gobierna sola, como si fueran países chiquitos y aliados. Mismo tenían su propia moneda, tenían sus propias aduanas. La única razón por la que necesitaban a Buenos Aires era porque era de donde venía la mayor fuente de ingresos de su aduana, porque era la costera justamente. Así que acá surgen dos bandos: los unitarios, que querían un gobierno fuerte en Buenos Aires, que Buenos Aires controlara todo el país y las ganancias de la aduana, que un ejemplo unitario sería, por ejemplo, Alvear. Por otro lado, estaban los federales, que ellos querían que las provincias mantuvieran su autonomía y que Buenos Aires repartiera la plata de la aduana, siendo el ingreso más importante del país. También querían que hubiera gobernadores en cada provincia. Un ejemplo de un federal era, por ejemplo, Mariano Moreno o Artigas. Acá se empieza a generar una disputa que va a culminar dentro de poco: el Partido del Orden de Rivadavia contra el Partido Popular de Dorrego. Claramente armar un país no es cosa fácil, y más en un territorio tan grande como es el de Argentina, que mismo en este momento ni siquiera estaba la Patagonia, así que imagínense. De todas formas era muy grande y se discutía mucho entre unitarios y federales, Dorrego siendo un líder federal y Rivadavia siendo bastante unitario, que hoy en día esto lo estoy simplificando un montón, porque hoy en día hay un montón de historiadores revisionistas que hablan sobre los unitarios siendo federales y los federales siendo confederales, que esto es algo mucho más complicado que no voy a explicar yo porque tampoco soy historiadora. Para hacer las cosas simples, Rivadavia era como más unitario y Dorrego era más federal, lo que causaba obviamente tensiones. Y algo que fue sumamente importante acá fue la guerra entre Argentina y el Imperio de Brasil, que fue de 1825 a 1828, que se llamaba la Guerra Cisplatina. Esta guerra era básicamente por controlar lo que en ese momento se le llamaba la banda oriental, que hoy en día sería Uruguay. Brasil y Argentina peleándose por Uruguay. Brasil se había anexado Uruguay, pero Argentina quería que se uniera a las Provincias Unidas. Fue básicamente un conflicto de intereses, más que nada geopolíticos y obviamente económicos, que llevó a muchos enfrentamientos y finalmente a la independencia
independencia de Uruguay. Cuando comenzó esta guerra con Brasil, Rivadavia fue nombrado presidente de la nación y Buenos Aires la capital. El 24 de diciembre de 1826 se aprueba una constitución centralista que se centraba todo el poder en Buenos Aires, como les dije antes. Así que los federales se recalientan y le hacen frente hasta que Rivadavia tiene que renunciar. A pesar de que Rivadavia es una persona que en la historia reescrita varias veces no se habla muy bien de él fue uno de los que promulgó una de las leyes más avanzadas para la votación para el sufragio universal. O sea, todos podían votar, claramente hombres, porque las mujeres todavía no tenían ese derecho, todavía no eran tan personas como los demás, pero el chabón también era demasiado unitario, quería concentrar demasiado el poder en Buenos Aires y obviamente las demás provincias no iban a aceptar esto. Lo que pasa es que Manuel Dorrego termina siendo elegido gobernador, pero, porque acá siempre hay un pero, porque en la historia siempre hay peros. El 13 de diciembre de 1828 fue perseguido y asesinado por el general Lavalle. Lavalle siendo unitario, esto haciendo que los federales se rebelen contra Lavalle y empiecen a perseguir a los unitarios. Lo que se dice es que Dorrego lo asesinó Lavalle porque firmó la paz con Brasil. ¿Pero por qué? Lavalle, además de ser unitario, también había sido general en la guerra contra Brasil y a él no le había gustado nada que se firmara la paz. Después de toda esa rebelión terminó culminando en el vencimiento de Lavalle gracias a Estanislao López y Juan Manuel de Rosas. Desde ese momento Juan Manuel de Rosas se vuelve líder federal y llega a ser gobernador de Buenos Aires para diciembre de 1829. Acá llega lo que se le dice la era de Rosas, que fue de 1829 a 1852, un montón de tiempo. Juan Manuel de Rosas toma el poder y a pesar de que era federal, él manejaba la aduana y manejaba las relaciones exteriores con todo el resto del país. Ahí los unitarios forman la Liga del Interior para lograr sacar muchos gobiernos federales que habían en las demás provincias. Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos firman el Pacto General el 4 de enero de 1831, que fue un tratado clave entre estas provincias que después se le sumó Corrientes para formar una alianza que iba a ser defensiva para defenderse y para atacar a la Liga Unitaria, así logrando meter preso al general Paz, que había formado parte de la Liga del Interior, tomando el territorio federal bajo 3 personas: Estanislao López, Facundo Quiroga y Rosas en Buenos Aires. Ahí empiezan a perseguir un montón a los unitarios, hasta algunos se tuvieron que exiliar directamente del país. En 1851, el gobernador de Entre Ríos, que era Justo José Urquiza, junto con el apoyo del Imperio de Brasil, exige una mejor organización de los ingresos de la aduana hacia el interior, porque él decía que estaban controlando la aduana y les estaban impidiendo progresar al interior a pesar de ser federales. Lo que pasa es que Rosas, a pesar de ser federal, claro, él decía, ok, todas las provincias tienen su autonomía, su propio gobierno, todo, entonces Buenos Aires tiene la aduana y la aduana es nuestra. Y bueno, si no te gusta, sos un unitario, básicamente. Así que medio que le pegó la vuelta para que el federalismo terminara siendo como unitario, medio un loco. Pero Urquiza no se queda de brazos cruzados, porque forma el Ejército Grande con entrerrianos, correntinos, porteños, uruguayos y brasileños. Un dato curioso es que próceres de un poquito más adelante como Sarmiento y Roca de Chicos formaron parte de estos ejércitos. Bueno, como Justo José de Urquiza, que era el gobernador de Entre Ríos nuevamente, se cansó de que Rosas no permita la libre navegación de los ríos, bloqueando el comercio de su provincia, se alió con Brasil y derrotó a Rosas en la batalla de Caseros de 1852. Así que Urquiza fue nombrado director provisorio, o sea, por un tiempo, de la Confederación. Ahí Urquiza organiza el país bajo un sistema federal, ahí sancionándose también la primera Constitución Nacional el 1 de mayo de 1853, en Santa Fe, organizando el país como una nación federal y republicana. Buenos Aires no quería perder sus privilegios y se separa del resto del país.
país por casi 10 años, hasta escribe medio que su propia constitución, y literalmente Buenos Aires funcionaba como un país aparte. Pero en la batalla de Cepeda de 1859 hubieron negociaciones que terminaron con la firma de un tratado de paz. Esto puso fin a la división de Buenos Aires del resto del país. Así que finalmente Buenos Aires se reincorporó a la Confederación Argentina. Igualmente se iba a seguir luchando esto, porque en 1861 Bartolomé Mitre, que ahora era el líder de Buenos Aires, vence a Urquiza en la batalla de Pavón. Así que Buenos Aires se une al país, pero sigue dirigiéndolo. Esta batalla de Pavón, digamos que fue medio un empate. Un dato curioso que me dieron mientras me ayudaban a hacer el video: a partir de acá, todas las fórmulas de presidente y vicepresidente, hasta en las dictaduras, tenían que tener a uno del interior y a uno de Buenos Aires. En ese momento, Bartolomé Mitre se consagra el presidente de la República Argentina, con supremacía en Buenos Aires, obviamente. También siendo que Buenos Aires va a ser el lugar donde se van a hospedar los gobiernos. Pero acá hubo otra guerra muy conocida porque no se cansaban de tener guerras, que fue la guerra de la Triple Alianza. Quizás se acordarán, quizás no. También se la conoce como la Guerra del Paraguay, porque fue el conflicto más largo, violento y sanguinario que hubo en América del Sur, siendo Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay solo. En Paraguay se estima que murió el 50 a 70% de su población, en mayoría siendo hombres. Y también hubo una destrucción económica y del territorio. Así que Paraguay salió bastante perdiendo de esta guerra. ¿Y cuáles fueron los beneficios para los que se aliaron? O sea, Argentina, Brasil y Uruguay. Brasil se apropió de territorios. Argentina fortaleció el ejército que tenía, y también las guerras siempre generaban un sentimiento de nacionalismo, porque todos estamos luchando contra esto. El impacto económico en Argentina por esta guerra no fue muy grande, no fue el mejor esperado, por así decirlo. Para 1876 estuvieron los últimos intentos de rebeliones federales, pero ya los vamos a hablar en detalle en otro momento. Acá Sarmiento ya aparece en la foto siendo parte del grupo que sofocaba estas rebeliones. Sarmiento siendo muy conocido por ser una persona altamente clasista y racista, como en una carta que le envió a Mitre que decía: no ahorres sangre de gaucho, que es lo único que tienen de cristianos esos salvajes. Poco después de eso, Sarmiento se fue a Estados Unidos, primero para reclamar la soberanía de las Malvinas, sí, esto se habla desde hace muchísimo tiempo, y también para recopilar información de la educación estadounidense. Como muchos sabrán, Sarmiento tuvo muy destacado para su gobierno, que todavía no llegamos, que trajo maestras de Estados Unidos, que trajo el modelo de educación de Estados Unidos a la Argentina, fundando muchas escuelas, logrando una alta alfabetización. Después de una elección entre los poderosos, en 1868 Sarmiento llega a la presidencia. Las primeras ocurrencias de Sarmiento, que era alguien que quería modernizar mucho el país, fueron sobre los transportes y sobre las comunicaciones. Así que instaló telégrafos, el primer teléfono, tenía una obsesión muy particular con los ferrocarriles y bueno, con la educación. También él llevó a cabo el primer censo nacional, que fue en 1869, creó el cementerio de Chacarita por la epidemia que había en ese momento de la fiebre amarilla, que fue en 1871. Del lado bueno, su presidencia tuvo mucho que ver con la modernización del país y la civilización, porque como les dije antes, él era muy racista, era hasta demasiado racista para su época, para que se den una idea, porque al fin y al cabo él era un militar muy juzgado por su odio a los pueblos originarios, y él también estaba muy de acuerdo con la campaña del desierto, que vamos a hablar más tarde, o quizás en otro video. No sé si llegar en este video a hablar de esto, quizás lo haga en la otra parte. Para finalizar con esta parte, voy a terminar con el próximo gobernante, que iba a ser Nicolás Avellaneda, de 1874 a 1880. ¿Qué fueron cosas que hizo Nicolás Avellaneda? Fundó y lideró el Partido Autonomista Nacional, que se le dice PAN, que iba a gobernar el país por bastantes décadas, que igualmente no era un partido en sí, era más como una asociación entre la gente con tierra y la gente con plata, que
estaba interesada en la política. Parecido a lo que es un partido, pero no exactamente lo mismo. También promulgó la ley de inmigración y colonización en 1876 para fomentar más la llegada de extranjeros, de inmigrantes. Porque bueno, nosotros tenemos un territorio, chicos, muy extenso. Nuestro país es demasiado grande y muy difícil de llenar. También fundó las primeras escuelas normales. Avellaneda fue quien le dio inicio a la campaña del desierto entre comillas, en 1879, bajo el mando de Julio Argentino Roca, para poder ocupar esos territorios que le pertenecían a los pueblos originarios en la Patagonia. En el próximo video vamos a empezar con Julio Roca. Su mandato terminó con la federalización de Buenos Aires, convirtiéndola en la capital. Esto generando claramente problemas, como siempre, pero que se resolvieron con una ley en 1880. Mientras tanto, hasta que llegue la próxima parte, espero que les haya servido este video, espero que les haya gustado. La historia argentina puede ser interesante realmente. Ya vamos a llegar a la parte más novelesca. Esta es como una parte muy llena de guerras, aunque todavía nos esperan más guerras. Pero bueno, chicos, si les gustó, denle like al video, que a mí me ayuda un montón. Coméntenlo para que me ayude con el algoritmo. Y nada, en mis miembros voy a estar subiendo los guiones. Si quieren corregirme algo, tienen todo el derecho, simplemente, como lo digo siempre, hágalo desde el respeto. Yo no soy historiadora, yo simplemente quiero poder acercar un poco más a la gente hacia la historia, que es un tema muy interesante y que nunca tenemos que olvidar nuestra historia porque es muy importante para no repetirla. Más que nada, en las cosas malas, las y los quiero mucho.